y está el Hijo, dice, que se sentó a la diestra de la majestad. Amén. ¿Quién es la majestad? Yahweh, el Yahweh, Todopoderoso. amén, amén. ¿Quién es el Hijo que está a la diestra? El Mesías. El Mesías, Yahushua. Yahushua. Claramente Amén. tenemos una Hay contradicción. Sí, hay una contradicción. Hay una contradicción Claro. tremenda. Porque al final establece, tanto una versión como la otra, al final establece que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo y en qué posición están. Amén. Y la tergiversación está aquí, o sea, la contradicción está, porque dice que después de haber purificado nuestros pecados Por medio de sí mismo. por medio de sí mismo, entonces dice se sentó a la diestra. Entonces está diciendo que Él hizo la obra, Correcto. que Él decidió hacer esa obra, pero en realidad la palabra nos enseña, y uso como referencia Juan 17 porque ese fue el texto que a mí realmente me comenzó a abrir mi mente, porque la mente es la que se abre. La mente, hay un embotamiento, está en 2 de Corintios capítulo 4 y creo que el versículo 13 y 14 por ahí, donde dice que hay un embotamiento, nuestra mente está embotada. Y dice que aparte que hay un embotamiento, también hay un velo, que ese velo es removido cuando hay una conversión al Mashiach, al Mesías, cuando hay esa conversión. ¿Por qué al Mesías? Porque el Padre lo ha puesto a Él, en quien nuestros pecados son completamente purificados, y Él es el que fue puesto como propiciación para salvarnos. Pero el Padre es el que ha hecho toda esa obra, y el Hijo vino a hacer esa voluntad, Amén, amén. a cumplir con esa voluntad del Padre. Entonces dice el 4, fue hecho, dice, tan superior a los mensajeros, como que el título que ha heredado es más excelente que el de ellos. Aquí claramente nos está diciendo que Él fue hecho superior a los mensajeros. Incluso la palabra enseña que fue superior a Moisés, y que la doctrina o el nuevo pacto es superior al de Moisés con mejores promesas. ¿Qué dice ahí, hermano? Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahí está. Si usted ve acá hay en esta porción del 3 de la RB 1960, dice que ahí claramente está diciendo que Él es el mismo que el Padre, pero ya acá abajo podemos ver cómo dice, comienza a verse la diferencia, como decir, fue hecho. ¿Qué es hecho? Que fue creado. Él fue creado por el Padre. Él es el unigénito del Padre. Fue creado por el Padre. Él fue creado antes de la fundación del mundo, que es lo que nos enseña una vez Juan 17, dice, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. El Evangelio de Juan capítulo 17 y el versículo 3 en adelante. ¿Qué dice ahí, hermano? Ya lo leímos, ¿verdad? Sí. El 5 dice, porque a cuál de los mensajeros, hablando de los ángeles, dijo Elohim jamás, tú eres mi hijo. Ahí está, una vez, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Escuche bien, ponga atención. La palabra, cuando nosotros le ponemos atención, la leemos cuidadosamente, lo que sucede es que yo puedo ver eso en mis hermanos cuando estamos leyendo, cuando les digo, vamos a leer la palabra, apenas van leyendo y pues la leen de corrido, y no hay una manera de cómo nos detengamos a razonar un poco, por lo menos a entender qué es lo que nos está diciendo la palabra y cómo nos está hablando. Dice, fue hecho tan superior a los mensajeros como el título que ha heredado es más excelente que el de ellos. 5. Porque a cuántos los mensajeros dijo Elohim jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Está claro? Y otra vez, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Léalo, por favor. Amén. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ahí está bien. Ahí no hay controversia, no se contradice.
Está contradiciendo a lo que está diciendo acá arriba en el versículo 3. Vamos al 6. Dice, además, cuando introduce al primogénito, una vez más, en el mundo, dice, póstrense ante él todos los mensajeros de Elohim. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ok, ¿cuál es la diferencia entre adorar y postrarse? En los tiempos antiguos, aún creo que en Medio Oriente y Asia, todo esto, los hijos se postran ante sus padres después de una boda. Y también se postraban, no sé si se siguen postrando ante los reyes. ¿Por qué? Porque es una costumbre. Es importante entender las costumbres y cómo nos habla, la misma palabra nos habla hoy. Podemos ver las diferencias hoy día. No sé qué opinión tiene usted ahí, hermano. Sí, correctamente, hermano, como tú le dices, sí hay una diferencia en eso. Y aquí en el versículo 5 podemos ver también que a pesar de ser dos versiones diferentes, una versión con una traducción diferente, sigue contradiciendo este versículo, lo anterior leído. Correcto. Por cuanto determina, una vez más, determina exactamente quién es el Padre y quién es el Hijo. Amén. Quién es el que engendra y quién es engendrado. Aleluya. Quién es el que ordena y quién es el que obedece. Amén. Porque tenemos que acotar, hermano Anthony, que el Mesías, en sus 33 años de estar en esta tierra durante su ministerio, él nunca tomó mérito por nada de lo que hizo. Siempre fue la obra del Padre, siempre habló de la obra de mi Padre, de la obediencia, de que él vino a hacer la voluntad del Padre, de que él no vino a hablar por sí mismo, Amén, sino amén. que vino a hablar la palabra del Padre. Amén. Y siempre ha sido así. Amén. Él nunca tomó mérito, nunca tomó lo hecho como suyo, Amén. sino que agradecido siempre levantaba sus ojos al cielo y le pedía lo que él sentía de su corazón al Padre, y al Padre se lo agradecía. Sí, amén, aleluya. Amén. Ok, vamos entonces con el 7. Dice, en cuanto a los mensajeros, dice, él envía a sus mensajeros como vientos, a sus servidores como llama de fuego, hablando de los ángeles. Amén. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Amén. Ahí estamos bien, ¿verdad? Amén, sí. Ok, el 9 dice, amaste la disculpe. El 8. El 8. Mientras que del Hijo dice, tu trono poderoso permanece para siempre. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ok, mire lo que dice acá. Mientras que del Hijo dice, tu trono poderoso permanece para siempre. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Pero acá que nos dice que lo hacen igual a la traducción. La traducción lo hace a él, lo pone en una posición, en la misma posición del Padre. ¿Por qué? Porque a Yahweh o Elohim se le conoce en la traducción griega como Dios, y eso ya lo aplicamos al principio. Entonces aquí dice que Yahoshua o Jesús es Dios. Entonces hay una contradicción, se contradice terriblemente en todo lo que estamos leyendo. No solamente, hermano Pastor Anthony, es una contradicción, porque una contradicción conlleva, vamos a aclarar algo, no estamos tratando de hacer una confrontación entre de ninguna manera, no. Pero una confrontación, ¿verdad?, básica conlleva dos partes que se confrontan entre sí, están opuestas. Sí. ¿Verdad? Pero aquí más que una confrontación, es una confusión. Una confusión, porque en un versículo dice una cosa, en el otro se contradice, en el otro vuelve a afirmarlo otra cosa y se vuelve a contradecir. Es una confusión, una cuestión más que pasa por la confusión y por el engaño que por la confrontación, ¿verdad? Entonces podríamos decir que
debido a esa confusión no hay una revelación. No hay, correcto. No hay revelación No. porque pues Yahweh no es un Yahweh de confusión. Esta palabra, esta versión Reina Valera, por la cual nosotros hemos sido enseñados durante muchos años, es literalmente extremadamente difícil de entender. Muy difícil de entender. Por esta razón, por la razón de la confusión, las contradicciones. Y por eso vemos hoy día, mis amados hermanos, que la mayoría de los que predican del Antiguo Testamento, del Amén. Antiguo Pacto, Amén. cuando la palabra nos enseña que es un pacto de muerte. Ok, vamos al 9, ¿verdad? Amén. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por eso te ungió el Elohim, tu Elohim. Tremendo. El Elohim. Efesios 1 dice el Elohim, el Elohim y Padre de nuestro Salvador Yahushua. Amaste, dice, te ungió Elohim, tu Elohim, con aceite de alegría, más que a tus compañeros. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Qué tremendo. Entonces acá le dicen que Él es Dios. Bueno, me río porque, pues no sé, me causa risa esto, de que no lo podamos ver. A lo mejor, en vez de reírme, debería de causarme tristeza, dolor, un dolor profundo en mi ser. Que acá dicen, oh, Dios. Acá abajo dicen, no. Entonces, amados hermanos, por favor, abramos nuestros ojos, porque Yahweh, Él quiere revelarse a sí mismo, a nosotros, por medio de su Hijo. Y por eso Él nos da de su Espíritu, la partícula de su Espíritu. Él nos da de su Espíritu para que lo podamos conocer y entender. Pero si estamos siendo enseñados, doctrinados por una traducción, no es que la palabra de Yahweh haya fallado, es que los hombres se han dejado engañar, y ya saben ustedes por quién, para que traten de confundir, porque ellos están confundidos ellos mismos. Hermano Marcos, hemos visto que nadie puede explicar la doctrina de la Trinidad. Es una doctrina confusa que nadie aquí en este planeta, lo dije la semana pasada, nadie en este planeta puede explicar la doctrina. Dicen, oh, es que es algo que no hay manera de que la podamos explicar, solo tú sométete a ella. Así es. Bueno, así vivimos nosotros sometidos, claro, a eso, ¿verdad? Exacto. Pero ahora nuestros ojos han sido abiertos. La mayoría de las personas van a rechazar esto que estamos compartiendo, pero hay elegidos de Yahweh que van a venir y van a entender y van a escuchar. No estamos esperando multitudes, porque las multitudes siguen a las multitudes, pero el Mesías no viene por una multitud, viene por los que hemos sido obedientes. ¿Obedientes a qué? A su palabra, obedientes al Espíritu del Padre. Y el Mesías fue obediente a su Padre. Y si Él fue obediente a su Padre, cuando Él mismo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. He hecho la obra que me encomendaste a hacer. Dice, y en esa obediencia nosotros somos santificados, justificados. La justicia de Yahweh ha llegado a nosotros por medio de su Hijo. Y nos ha dado de su Espíritu para que podamos entender. Pero si la palabra es confusa, ¿cómo la entendemos? Amén, hermano Antonio. Así es. De hecho, usted ha hablado de la Trinidad. La Trinidad yo no me atrevo a nombrarla como doctrina, sino que la Trinidad específicamente es un dogma. ¿Qué quiere decir esto? Que la Trinidad, el dogma de la Trinidad, fue establecido en un concilio. En ninguna parte de esta versión, de la versión hebrea o la versión Reina Valera, usted va a encontrar establecido, acorde a la palabra,
ni siquiera la palabra Trinidad ni el concepto. O sea, es algo que se asume, que se presume. Y el concepto de la Trinidad en sí, el dogma de la Trinidad, va 100% a contracorriente de lo que es la palabra verdadera del Elohim. Podemos ver, hermano, que en algunas entrevistas que le hacen a algunos conocedores o reconocidos predicadores, que le llaman doctrina, doctrina. Dice, es una doctrina que no puede ser hecha a un lado. Y esa doctrina, pues, prácticamente es basada en un sistema, porque eso es lo que es un sistema, que ya lo hemos hablado. Pero, hermanos, amados hermanos, no estamos aquí tratando de deshonrar a nadie, no estamos tratando aquí de ofender a nadie. Al contrario, hay tanto engaño hoy en los predicadores. No es porque a lo mejor ellos lo quieran hacer, sino porque ellos han sido engañados de la misma manera que ellos siguen engañando. El apóstol Pablo dice, porque vendrán hombres engañadores de sí mismos, dice, y engañarán a otros, y irán de mal en peor, enseñando filosofías y enseñanzas que no llevan a ningún lugar. Creo que vamos al 10, ¿verdad? Así es. Dice la palabra del Todopoderoso, y tú, soberano, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, hablando del Padre. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Otra cosa, el nombre Señor lo usan, no se sabe para quién. Lo pueden usar para el Espíritu Santo, como se le conoce. Lo pueden usar para Dios, lo pueden usar para Jehová, lo pueden usar para Jesús, lo pueden usar para Jesucristo, lo pueden usar para Cristo. O sea que no hay diferencia. A veces le dicen Señor, a veces, o sea, dependiendo cómo lo vayan acomodando, entonces le dicen Señor. Y he escuchado, hermanos, decir que esta palabra Señor ha sido reservada solamente para Dios. No, eso es falso. ¿Qué nos dice usted, hermano? La palabra Señor, inclusive en esta versión misma, la palabra Señor se le ha adjudicado a un montón de personas. Se le ha adjudicado a dioses paganos, a los Baales, a quien llamaban el Señor de las Moscas. Esto era porque se dejaban ofrendas en los templos paganos de Baal. Las ofrendas se putrefactaban ahí y era aquello un mosquerío. Entonces se le daba el título del Señor de las Moscas. También se le decía Señor a los amos. Sus siervos le decían Señor. Se le decía Señor, como usted dice, a Jesucristo. Se le decía Señor a Dios, a Jehová, a un sinfín de personas o deidades, según su posición, se le adjudicaba con mucha facilidad este título de Señor. Y es prácticamente imposible, hermano Anthony, que al Todopoderoso, al Eterno, al único verdadero Elohim, se le pueda encasillar tan fácilmente con un epíteto como eso, Señor, como a cualquier otra persona. Y a través de la Escritura vemos también como Saraí, conocida como Saraí, o Sara, le decía Señor a su esposo. Pero incluso hoy día vemos que es un título que se le da a cualquier ser humano. El Así Señor es. fulano de tal. Correcto. Pase por acá, señor Marcos, tome asiento, por favor. Ni siquiera es necesario tener un nivel de nobleza para ser llamado Señor. No en tiempos de ahora ni siquiera es necesario. Sí, es muy normal llamarle a alguien Señor. Entonces, eso que digan que ese nombre fue apartado solo para Dios es erróneo. Como dije, no es que estemos tratando de crear una contienda, como dijo el hermano, o controversia, pero estamos aclarando. Nuestro objetivo, nuestra misión es aclarar. ¿Por qué? Porque si a nosotros se nos ha aclarado, nosotros tenemos que aclararlo, porque si no, viene un azote. Al que se le revela, tiene que revelarlo, porque si no, viene un azote. Y nuestro Padre Yahweh, pues nos va a azotar a nosotros
si no, nosotros no lo compartimos y no lo revelamos. El 11 dice, ellos perecerán, pero tú permaneces, todos ellos se envejecerán como un vestido. Ellos perecerán, mas tú permaneces, todos ellos envejecerán como un vestido. Hablando de los cielos. Esto se refiere al versículo 10, dice, y tú, soberano, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Hablando del Padre Yahweh, el soberano. Entonces, aquí nos está dando prácticamente que todo eso que fue creado va a perecer, pero la palabra de Yahweh permanece para siempre. Y todos aquellos que obedecemos a la palabra y al mensaje verdadero del Padre que recibimos por medio del Mashiach, y los cuales recibieron los apóstoles y los cuales también nos heredaron a nosotros, en lo que se llama la doctrina no es mía, dijo Yahushua, la doctrina es de mi Padre. Y esa doctrina fue la que predicaron los apóstoles. La iglesia primaria, la primera iglesia que fue fundada en Hechos capítulo 2, ellos no tenían la doctrina de la Trinidad o el dogma de la Trinidad, que nos las han puesto, es un dogma, pero que nos han puesto como una doctrina y viene siendo un dogma. El Mesías no predicó de la Trinidad. El Mesías no le enseñó a sus apóstoles de la Trinidad. Los apóstoles no predicaron de la Trinidad. El apóstol Pablo jamás habló de la Trinidad. Vaya usted a las epístolas de cualquiera de los apóstoles y del apóstol Pablo, y usted se va a dar cuenta que él jamás habló de una Trinidad. Él habló del Padre, puso en la posición al Padre. Aquí nos ha hablado de eso, la posición del Hijo y la posición de los ángeles, la posición de los predicadores, y etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que el Padre uno es. Eso lo dijo el Mesías. Elohim uno es. El Padre uno es. Proverbios capítulo 30, el versículo 4, claramente lo dice. Conoces al Padre, sabes su nombre y conoces el nombre de su Hijo. Proverbios 30, capítulo 30, el versículo 4. Vamos al 12. Dice, ¿cómo? Como a manto los enrollarás y los mudarás como vestidos, pero tú eres siempre el mismo y tus años no se acabarán. ¿De quién habla? Del Padre. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El 3, esto no necesita mucha explicación porque está hablando del Padre. El Padre es eterno, el Hijo es coeterno, nosotros somos coeternos juntamente con el Hijo y vamos a vivir por la eternidad, porque esa es lo que la esperanza, esa es la promesa que nos da el Padre por medio de su Hijo y por medio de la palabra, que nosotros hemos sido creados para vivir por la eternidad. El que cree en el Mesías ha pasado de muerte a vida eterna y no vendrá a condenación. No condenación para los que estamos en el Mashiach. ¿Por qué? Porque hemos sido libres de pecado, libres de la maldición de estar separados de Dios, libres del infierno, libres de la potestad de Satanás, como dice de eso se trató el mensaje pasado. Hemos sido librados primeramente del pecado. Es lo primero. Hemos sido librados del pecado. Hemos sido liberados de la potestad de Satanás. Hemos sido librados del infierno. Hemos sido librados del juicio. Hemos sido librados de la condenación. En otras palabras, todo se cancela cuando nosotros recibimos al Mesías y lo reconocemos como el único Salvador, como el único que murió en la cruz, como el único que derramó su sangre, porque esa es la obra que el Padre había preparado de antemano. Y cuando dice la Biblia que hay obras que han sido preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas, son las obras
que el Mashiach, el Mesías, preparó para nosotros. Y esa es la obra perfecta del Padre. El 13 dice, ¿y a cuál de los mensajeros ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por tarima de tus pies? Qué tremendo está esto. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Ok? Ahí claramente quién pone a los enemigos del Mesías o quiénes son los enemigos del Mesías. Los mismos que son enemigos del Padre. ¿Por qué razón? Porque todo aquel que no ha resuelto su problema de pecado está bajo condenación, y es necesario que acudamos, que entendamos, ahora que escuchamos la palabra del Todopoderoso, que no endurezcamos nuestros corazones. No importa de dónde usted venga, no importa dónde usted se congregue, si usted no conoce al Padre, si usted no tiene una relación con el Padre, tampoco tiene una relación con su Hijo, y si usted no tiene una relación con su Hijo, usted es un religioso. No se ofenda por lo que le digo, como decía Gigi Ávila, sonría que Yahweh la ama. Ok, entonces, ¿quién va a poner al enemigo de Yahweh y enemigo del Mashiach bajo los pies del Mesías? ¿Quién lo va a poner? El Padre. El Padre. Dice, hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y lo puede leer, por favor, el 3, hermano. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Una vez más, vemos como el Padre habla a su Hijo. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar, no sigamos doctrinas humanas. El apóstol Pablo, él siempre decía, no sigan doctrina de hombres, sigan la palabra. Nosotros no estamos estableciendo aquí una doctrina humana, una doctrina de hombres. Estamos simplemente leyendo lo que dice la palabra. No estamos leyendo algo diferente, estamos leyendo lo que usted lee. Solo que por la voluntad de nuestro Padre Yahweh, Él ha abierto nuestro entendimiento, ha removido el velo, ha abierto nuestros ojos para que lo podamos ver. Y el último que vamos a leer es el 14. Dice, ¿acaso no son todos espíritus servidores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación? Esto no tiene mucha explicación, léalo por favor. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Muy importante, espíritus. Ponga atención a esto. No solamente el Padre Yahweh es espíritu. No solamente Elohim, a Yahoshua antes de venir a esta tierra era espíritu. Los ángeles son espíritus también. Y el Padre le preparó un cuerpo al Mesías porque era espíritu antes de que se convirtiera en hombre. El Padre le preparó el cuerpo para que en ese cuerpo todos nuestros pecados fueran llevados al madero y ahí los cancelara, le pusiera un fin. Démosle toda la gloria a nuestro Padre Yahweh. ¿Podría orar, hermano Marcos? Claro, sí, hermano. Amantísimo Padre Celestial, Elohim único verdadero, invocamos tu nombre todopoderoso sobre nosotros en esta hora. Te damos gracias. Amén. Por habernos dado la posibilidad de compartir un poco de tu mensaje, un poco de tu palabra de verdad. Te damos gracias por tu voluntad, Padre, de haber sido llamados conjuntamente con el remanente que tú tienes en esta tierra para compartir el mensaje de verdad, de la palabra verdadera. Te pedimos en esta hora que tu palabra, como así dice en la Escritura, no vaya y regrese vacía. Amén. Han sido preparadas las almas que han de recibir este mensaje con alegría, con gozo, no con conocimiento humano, sino con conocimiento del Espíritu. Amén. Con revelación del Espíritu. Ahí están allá afuera, están esperando, están deseando esta palabra. Padre, en esta hora reconocemos, Señor, que somos parte, Padre, de tu reino,
y que estamos comprometidos en este llamamiento. Hay un nombre verdadero, hay un nombre único, personal, por el cual te diste a conocer en los tiempos antiguos. Y ese mismo nombre yo invoco en esta hora sobre nosotros, Elohim grande y poderoso, Yahweh. Ese es tu nombre, ese es el nombre sagrado con el cual te diste a conocer no solamente a tu pueblo Israel, Amén. sino a las naciones de la tierra. Ese nombre Amén. ha sido oculto, ha sido tergiversado, ha sido corrompido a través de los tiempos por favores y por intereses humanos. Pero en esta hora nosotros oramos, agradecemos a ese único Elohim verdadero, el Todopoderoso, Amén. el Altísimo, el que vive para siempre. A Él damos toda la gloria, toda la honra, por medio del Mesías, su Hijo, Yahoshua, por el cual Él reveló su nombre y su palabra. Amén. Y en esta hora, Padre amado, no tenemos más que bendecir tu nombre, darte gracias, conforme a tu voluntad y a la Escritura, en el nombre de Yahoshua, el Mesías. Amén. Amén y amén.